Buenas noches, vamos a comenzar con la conferencia número 8, Evolución, Involución y Revolución. El propósito de esta conferencia es comprender las leyes mecánicas a las cuales se halla sujeto la existencia humana y cómo trascender esas leyes mecánicas. Vemos que dentro de estas está la ley del nacimiento y de la muerte, que tenemos un cuerpo físico cuya duración en el espacio es finita, es decir, tarde o temprano moriremos, llegaremos al punto en que nuestro tiempo de vida se agote y caeremos en una involución para luego surgir de nuevo. A esto le llamamos las existencias sucesivas. Tenemos 108 existencias con cuerpo físico humano, como vamos a ver a continuación, y el propósito es saber cuál es el propósito de la existencia, cuál es el propósito de tomar diferentes cuerpos físicos humanos, a qué venimos al mundo y cómo llegar a descubrir cuál es el propósito de la existencia. Entonces, nosotros tenemos muchos conceptos. Existe la teoría darwinista de que con el tiempo todo es mejor, que somos más civilizados, que hay más desarrollo técnico, científico, que cada vez las enfermedades las logramos prevenir más, los problemas sociales, el hambre, la pobreza, todo va a disminuir con los adelantos técnicos y en realidad lo que vemos y lo que se evidencia en nuestro contexto social es precisamente lo contrario, que cada vez hay más degeneración, más desconexión con nuestra parte espiritual, menos interés por compartir el mundo con otros seres, más destrucción de la naturaleza, del cuerpo físico humano, de otros seres que nos rodean, y más ignorancia, injusticia y odio. En realidad, espiritualmente se ve un retroceso o una degeneración en vez de un avance. Entonces, esta esperanza en que mágicamente evolucionamos y avanzamos y somos más desarrollados, más civilizados, es una mentira, porque solamente a través del despertar de la conciencia que tenemos, que está completamente dormida por el materialismo, por el ego, solamente a través del despertar de esa conciencia vamos a lograr revolucionarnos, vamos a lograr empezar a conectarnos con la sabiduría de nuestro ser y en realidad poder empezar a ver qué es lo real y verdadero de la existencia. Entonces, la regeneración humana no la vamos a poder alcanzar simplemente mecánicamente esperando a que las cosas mejoren basados en un progreso técnico, intelectual y sí, del perfeccionamiento de las herramientas o del intelecto humano, porque el intelecto no equivale a la sabiduría. Entonces, ¿cómo evolucionamos a través de los cuatro reinos de la naturaleza? Vamos a ver que en realidad todos surgimos de un sol sagrado absoluto. Ese sol sagrado, que es la sabiduría cósmica universal, permite que salgan diferentes chispas. Esas esencias vienen al mundo con el compromiso de adquirir la sabiduría de su ser, es decir, poder autorrealizarse, poder llegar al 100% de conciencia despierta, llegar a conocerse a sí mismos. Ese es el propósito de cada esencia que baja del absoluto, se compromete a llegar al pleno conocimiento de su parte espiritual y baja la rueda de samsara, que es el curso de aprendizaje donde todas estas chispas vienen a intentar despertar el fuego sagrado que tienen dentro. Estas chispas bajan a través de cada uno de los 7 rayos de la creación. Puede ser que haya chispas que pertenezcan al rayo de Marte. El rayo de Marte está asociado con la fortaleza, la fuerza, el bueno o mal uso de la fuerza según
la conciencia se despierte. Igualmente el rayo de Venus está asociado a las artes y así con cada uno de estos rayos. La chispa toma un cuerpo físico a través de cada uno de los reinos de la naturaleza para aprender y realizar una especie de curso donde va a aprender a conocerse a sí mismo. Entonces vemos que esa chispa tiene tres alternativas en la rueda del samsara. Vamos a ver que hay una rueda a través de la cual las diferentes esencias, las diferentes almas van tomando manifestación física a través de cada uno de los reinos de la naturaleza y tienen varias alternativas según lo que quieran para su despertar. El triunfo es lograr el 100% de conciencia despierta, es decir, la esencia empieza el proceso de conocerse a sí misma y logra la individualidad sagrada, es decir, fusionarse con la sabiduría cósmica universal, habiendo despertado el 97% de conciencia que está atrapada en el ego, es decir, logra un total conocimiento de lo que se llama la sabiduría del mal. El fracaso es que se le agotan esas 108 existencias con cuerpo físico humano y regresa al absoluto con el 3% de conciencia despierta, que es el mínimo de conciencia, las tres virtudes, sabiduría, justicia y amor, que están latentes en su interior, pero no logra el conocimiento de toda su energía, de toda su envoltura seminal que estaba atrapada por la fuerza del ego. Y la tercera alternativa es que voluntariamente renuncie, no quiera vivenciar esas 108 existencias y renuncie antes de haberlas completado para volver al sol sagrado absoluto con el mínimo de conciencia despierta, que es el 3% latente del que hablamos anteriormente. Entonces aquí vemos la rueda del samsara. Vemos que en la parte ascendente está el proceso de evolución. El proceso de evolución es cuando la chispa se empieza a contaminar su envoltura seminal o su energía va a empezar a crear los defectos psicológicos del alma. El alma se va a crear. Vamos a ver también que el lapso de tiempo que tiene esa chispa para vivir el proceso de la rueda del samsara e intentar la autorrealización es de 300.000 años esotéricos, que equivale a la formación de 3.000 almas. Tiene la posibilidad de tener 108 existencias humanas, es decir, 324.000 cuerpos físicos humanos. Entonces, en la parte de la evolución va a empezar a contaminarse la esencia y va a ascender a través de los diferentes reinos de la naturaleza en la parte evolutiva, es decir, formando sus defectos. El alma o la envoltura seminal se empieza a contaminar cada vez más conforme avanza y asciende. Y esta evolución es supervisada por el maestro Anubis. Es el maestro encargado de determinar cuando la chispa ya aprendió lo suficiente en cada uno de estos reinos, desconectarla y pasarla al siguiente. Si ya formó suficientes defectos en el reino mineral, es desconectada por el maestro Anubis y conectada al reino vegetal con un cuerpo físico de vegetal en el que va a formar otros defectos más avanzados. Vamos a ver aquí más de cerca en qué consiste la evolución. Vamos a ver que en la evolución el maestro Anubis conecta la esencia a un cuerpo físico que corresponde al mineral, donde esta esencia va a adquirir los primeros defectos, que son los de la antipatía y la desobediencia contra los gurús devas de la naturaleza. Va a empezar a sentir desagrado, a de cierto modo protestar contra el rol que le fue asignado, va a empezar a adquirir esos primeros
defectos del desagrado, de la antipatía, que corresponden a su cerebro emocional. Es dotado de un cerebro emocional, puede decirse que es un ser monocerebrado. Después, cuando ya contaminó suficiente su esencia, el maestro Anubis desconecta al mineral de ese cuerpo físico y lo conecta a un cuerpo físico vegetal. En este cuerpo físico vegetal, el alma de este ser se va a llamar elemental. Y este elemental va a empezar a desarrollar defectos más pesados. Ya no es un ser monocerebrado, sino es un ser bicerebrado. Quiere decir que tiene cerebro emocional, que proviene del reino mineral, y cerebro motor instintivo sexual, lo que quiere decir que tiene el instinto del miedo, el instinto de la reproducción, el instinto de la competencia por espacio, por luz, por alimento. Entonces, este vegetal va a desarrollar estos defectos, y cuando ya esté contaminada suficientemente su esencia, el maestro Anubis lo va a conectar a un cuerpo físico animal. En este cuerpo físico la esencia es denominada, el alma de esta esencia es denominada ánima. Y el ánima va a empezar a formar defectos mucho más pesados. También es un ser bicerebrado que tiene cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual, con la diferencia de que posee mayor capacidad de movimiento, lo cual le permite desarrollar los defectos de la violencia, los defectos de la fornicación, los defectos de la manada, de la parte de ser territorial, de la parte de delimitar espacios, de tener una manada. Entonces va a desarrollar unos defectos más pesados que van a contaminar su esencia. Y en la parte de la evolución que corresponde al humano, el maestro Anubis desconecta la esencia del cuerpo físico animal y lo conecta a un cuerpo físico humano, donde el alma pues es denominada alma, y el cuerpo físico humano va a desarrollar también sus defectos mucho más pesados, va a contaminar cada vez más su envoltura seminal y va a desarrollar defectos como son los del sadismo, el masoquismo, el genocidio, defectos muchísimo más pesados que puede desarrollar siendo humano que en otros reinos. Me voy a devolver un poco para mostrarles cómo se divide en la parte de la evolución las existencias humanas. De la 0 a la 54 podemos hablar de que está en un proceso evolutivo, es un ser humano evolutivo porque aún está conectado la conciencia de manera más íntima con las leyes de la naturaleza. En realidad aún no se ha degenerado tanto, no ha contaminado tanto su esencia y no ha desarrollado defectos tan pesados. En cambio, podemos decir que desde la existencia 54 a la 108, el ser humano se caracteriza por ser humanoide, en realidad por ser involutivo. De la existencia 54 a la 108 se le llama humanoide porque es un ser humano que ya entró en la parte involutiva debido a que su intelecto es puesto a servicio de su instinto, es decir, busca más maneras y más recursos, más herramientas para desarrollar y potenciar sus defectos y degenerar su parte espiritual cada vez más, ennegrecer de una manera acelerada su envoltura seminal. Vemos que con el defecto de la pornografía, por ejemplo, se ha buscado diferentes maneras a través del intelecto, diferentes técnicas para potenciar y desarrollar el defecto a través de la fotografía, de los medios audiovisuales, del video, de las redes sociales y diferentes estrategias que en realidad han hecho que este defecto adquiera muchísimo más peso molecular y atómico y que se desarrolle y se degenere la parte sexual humana.
Entonces vemos que ya en el reino humanoide los defectos precisamente toman control de la máquina humana. También es preciso observar cómo de la 0 a la 54 y de la 54 a la 108 el ser humano se va degenerando en 9 gradas de 12 ciclos, es decir, 9 grupos de 12 existencias, hasta completar la 108. Se dice también que de la 0 a la 54 existencia, el ser humano nace en lugares más remotos, más alejados, en tribus indígenas donde en realidad está en contacto con la naturaleza, no se ha salido tanto de las leyes de convivencia, de armonía con su entorno, de respeto a otros seres. En cambio, de la 54 a la 108 ya está completamente desconectado. Muchas veces vive en grandes urbes marcadas por el anonimato, por la indiferencia, por la total apatía ante todos los seres que lo rodean y ante las leyes del mundo físico. Y en realidad, pues, se llevan a cabo muchos delitos contra natura, contrarias a lo que venía experimentando cuando estaba más en contacto y más armonía con el mundo natural. Ahora vemos cómo en la involución tenemos el reino humanoide, animaloide, vegetaloide y mineraloide, es decir, la esencia desciende a través de cada uno de los 9 círculos dantescos para depurarse, purificarse a través de la mecánica del placer y el dolor, sin tener la posibilidad de tener un cerebro intelectual. El ser humano pierde su cerebro intelectual que le permite meditar, reflexionar, medir las consecuencias de sus actos y entra en involución, es conectado a un cuerpo físico animal en donde el instinto va a hacer que alimente diferentes defectos sin poder negarse, y así esa esencia va a ser liberada por la mecánica del placer y el dolor. Es decir, si se alimentó muchísimo en la existencia el defecto de la fornicación y jamás se comprendió el valor de la energía creadora sexual para crear los cuerpos existenciales del ser, para despertar conciencia, en el reino animaloide simplemente se va a alimentar la fornicación desmedidamente desde el punto en que va a producir un placer intenso hasta el punto en que ya va a producir dolor y el ser va a querer parar de fornicar y sin embargo no va a poder porque la esencia debe purificarse a través del placer y el dolor mecánicamente. Esta involución es liderada por el demonio Tifón. Tifón es un ser de mucha sabiduría y también está encargado de supervisar cómo el alma pasa por cada uno de sus procesos de purificación, en donde cada vez va descendiendo y descendiendo y desintegrando los defectos que una vez hubo formado en cada uno de estos reinos. Todos los defectos que formó los tiene que lograr disolver a través de la mecánica de la involución. Y la esencia va a pasar entonces por cada uno de estos 9 círculos dantescos. Se le llama círculos dantescos por el poeta Dante Alighieri, que describía los mundos infierno. De esta manera podemos evidenciar cómo en cada uno de los 9 círculos dantescos va a purificarse esa esencia. Entonces vemos cómo en la involución se agotan las 108 posibilidades de autorrealización con un cuerpo físico humano, donde tenemos el tercer cerebro, somos tricerebrados, y ese cerebro intelectual nos permite comprender y eliminar voluntariamente los defectos. Como no quisimos hacerlo por voluntad propia, debemos hacerlo ahora sin la capacidad de libre albedrío, sin la voluntad consciente para decidir si detenerme o continuar. Aquí no hay opción, debemos
continuar alimentando los defectos del placer al dolor mecánicamente, sin poder parar, sin poder decidir cuándo detenernos, y esto va a hacer que por la fuerza de la mecánica involutiva se libere esta esencia y logre purificarse. Vamos a ver que la única manera de escapar esta mecánica, que es el proceso de evolución e involución, el giro incesante en la rueda del samsara, la vivencia de cada una de estas 108 existencias humanas en la que nacemos, morimos, nacemos y volvemos a morir, el retorno incesante del alma al mundo físico, vamos a poder detenerlo con la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Eso es lo que denominamos una revolución consciente. Es impedir simplemente que esta oportunidad que nos han dado con cuerpo físico humano pasa inadvertida y poder sacarle todo el aprendizaje que necesitamos para despertar y lograr la individualidad sagrada con nuestro ser, es decir, adquirir el 100% de conciencia en este cuerpo físico humano, poder liberarnos de la mecanicidad, de la ley del nacimiento y de la muerte, y ser inmortal, es decir, ser uno con nuestro ser. Ser eterno significa fusionarnos con la sabiduría cósmica universal, lograr el pleno conocimiento de nuestra oscuridad, de la sabiduría del mar que tenemos en esa envoltura seminal que nos han dado, completamente contaminada, para que nosotros saquemos la luz de las tinieblas. Y la revolución solamente la podemos realizar despertando los 3 principios de la conciencia en nuestro interior, que son la fuerza de la sabiduría relacionada con el Padre, la fuerza del amor relacionada con la Madre y la fuerza de la justicia relacionada con el Hijo, que tiene que nacer en nosotros. Los 3 factores de la revolución de la conciencia consisten en la muerte psicológica, que es eliminar el ego, eliminar cada uno de estos defectos psicológicos que tienen atrapado nuestra esencia, nuestra envoltura seminal en ese 97% de tinieblas interiores, para poder integrar las partes en las cuales está dividida nuestra mente fragmentada. Entonces, primero que todo, debemos aprender a autoobservarnos. La práctica de la muerte consiste en despertar la facultad de la autoobservación para ser conscientes de nuestros defectos psicológicos. Vamos a hacernos conscientes de la ira, codicia, lujuria, gula, orgullo, soberbia, cada uno de estos 7 defectos psicológicos que denominamos los yoes causa, y vamos a eliminarlos con la práctica de la muerte psicológica. Me juzgo despiadadamente. ¿Es esto parte de mi conciencia? ¿Será un defecto? ¿Es esto verdadero, justo, útil? Cuando me doy cuenta de que no es nada verdadero, la ira, por ejemplo, la ira hace que derroche mi fuerza motriz, que simplemente en un arrancón de ira después ya no tenga energía para crear nada, entre un desánimo, una falta de fuerza, que sienta culpa después de haber ofendido a una persona y haber ofendido a mi ser. Entonces no es nada justo, no es nada verdadero, porque no me permite conectarme con la sabiduría y el amor de mi ser, y no es nada útil porque derrocho innecesariamente la energía en reacciones innecesarias contra los seres que me rodean y que los destruyen y me destruyen a mí mismo. Entonces vamos a eliminar el defecto psicológico de la ira en cada uno de los diferentes acontecimientos de mi diario vivir. Recreo una escena para meditarla, para comprenderla y para darle muerte al defecto. En el momento en que insulté a una persona por la impaciencia en la fila del banco, entonces recuerdo, empiezo a eliminar el detalle, el yo que siente impaciencia, Madre Divina,
elimíname este yo que siente impaciencia, el yo que quiere insultarlo, el yo que quiere decirle que es inservible, que es lento, que es inepto. Entonces empiezo a eliminar cada uno de esos detalles suplicándole a la Madre Divina, que es la fuerza del amor, que desintegre este defecto que está manipulando mi máquina humana y que se está alimentando de mi energía. Madre Divina, mátame este yo de la impaciencia, mátame este yo insultador, mátame este yo agresor. Y así, cada una de esas formas de ser que estaban contaminadas van a despertar la luz de las virtudes que tiene mi ser. Luego, cada una de esas esencias que liberamos en la muerte psicológica va a ser condensada en la columna vertebral a través de la práctica del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual o el factor del nacer es simplemente la unión sexual entre hombre y mujer para, a través de una práctica de sexo, subir la energía creadora sexual a través de la columna vertebral. El propósito de esta práctica de sexo no es llegar a expulsar la energía en el orgasmo o en la eyaculación, sino simplemente transmutar la energía, es decir, subir la energía a través de la columna vertebral por cada uno de los centros energéticos de la máquina humana, cristalizando lo que son los cuerpos existenciales del ser, que son vehículos con los cuales el ser humano tiene representación en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Ese es el nacimiento espiritual. Se da a través de una práctica sexual en la cual la unión entre hombre y mujer se realiza un proceso de respiración, inhalación, retención y exhalación. A través de la imaginación consciente se dirige la energía desde el coxis hasta el entrecejo y esta energía se transmuta. Y en el sacrificio por la humanidad es precisamente donde nosotros vamos a despertar la fuerza del amor, de dar desinteresadamente este conocimiento trascendental, revolucionario al resto de la humanidad para que pueda emprender el camino de fusionarse con su ser, de adquirir la individualidad sagrada, de poder realizar una revolución consciente y escapar a estas leyes mecánicas del samsara, poder adquirir su identidad sagrada y ser uno con su ser, descubrir la sabiduría del mal que tiene atrapado su envoltura seminal y realizar pues este trabajo que es el despertar de la conciencia. Bueno, este ha sido la conferencia acerca de la evolución, involución y la revolución. Y vemos cómo a partir de la revolución consciente podemos escapar el proceso de involución mecánica que se da en la muerte segunda, donde nuestra alma tiene que bajar a los 9 círculos dantescos para eliminar lo que no quiso eliminar con su libre albedrío y con su capacidad de despertar la conciencia. Entonces, pues, esta ha sido la conferencia. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, estaré pendiente. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Hasta pronto.